buenos días. Tengan todos ustedes, directivas, directivos, coordinadores académicos, orientadores educativos, coordinadoras de tutoría, los técnicos, pero ya estamos aquí, ya se resolvieron. A nombre del director general y el secretario académico del Sistema de Educación Media Superior, quienes el día de hoy no pudieron acompañarnos debido a atender otros asuntos de último momento fuera de la ciudad que tuvieron pues el día de ayer o les notificaron el día de ayer, pues les mandamos o les mandan más bien un cordial saludo, por supuesto el agradecimiento al favor de su presencia y atención a esta sesión, que tiene como finalidad el presentarles la guía de actividades esenciales de orientación educativa y tutorías durante la pandemia. Me acompaña a esta sesión la doctora Lorena Noemí Prieto, ella es jefa de la Unidad de Orientación Educativa, su servidora Karen Escamilla Galindo, coordinadora de apoyos académicos de este Sistema de Educación Media Superior, quienes les presentaremos la guía antes mencionada, el contexto en el cual fue desarrollada y se llevó a cabo, su propósito, los alcances que tiene la misma y para efectos en todo sentido de apoyar o de que se apoye a las áreas de orientación educativa y de tutorías en la atención, en el desarrollo de sus actividades primordiales y en el apoyo y acompañamiento a nuestra comunidad educativa en cada uno de los planteles. El chat, comentarles que el chat de esta sesión ya se encuentra abierto. Si hubiera durante nuestra intervención alguna duda, algún comentario, una pregunta que quisieran hacernos relacionada a esta guía o lo que estemos comentando, está totalmente a su disposición. Habrá al final de nuestra presentación, tanto de Lore como la mía, un momento, un espacio para preguntas, o si fuera necesario hacer la intervención durante, pues así será también, ¿de acuerdo? Bien, pues comenzamos, les haremos la proyección de lo que fue el contexto en el que se genera y se propone esta guía de actividades esenciales de estas áreas tan importantes y el propósito de la misma. Bien, el propósito es el que socialicemos o el socializar algunas recomendaciones para desarrollar las diversas funciones tan importantes que se otorgan tanto en las áreas de orientación educativa como de tutorías a la comunidad educativa de este sistema de educación media superior. Todos sabemos que, como dice el título de esta guía, que este momento de pandemia nos ha trastocado en diversas áreas de nuestra vida, laboral, personal y otras más que todos los que estamos presentes tenemos claramente identificadas, pero en la unidad de orientación educativa y a través de la comunicación activa, constante que se tiene, tanto con los orientadores como los coordinadores de tutorías de los planteles, se tenía una necesidad, había un vacío, un hueco en el tema de sabemos nuestras actividades, sabemos cuáles son, sabemos que son importantes, sin embargo, pues estamos en un momento en el que de alguna manera estamos atados, no tenemos la presencialidad o no como la veníamos viviendo, y en ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, nos compartían los orientadores, sobre todo de los planteles, y entonces aterrizamos la idea en el gran equipo de la Unidad de Orientación Educativa para hacer justamente esta propuesta, esta guía, que diera pie justamente a poderles dar una orientación, una guía y decirles, a ver, esto es lo que se sugiere por parte de esta unidad, que es, digamos, la cabeza en ese sentido de estas importantes acciones de estas dos áreas ante el sistema de educación media superior, y donde, bueno, conforme les vaya comentando sobre la presentación, pues tendrán como ideas más claras que, insisto, se han venido socializando y compartiendo de manera aislada con los orientadores o los coordinadores de tutorías. Bien, es necesario compartirles que hubo todo un proceso para llegar a este punto que hoy nos trae aquí, siendo esta información que estamos socializando, y que les comentaré como un tema de qué fue el proceso o cuál fue el proceso
y el contexto en el que se rige la creación de esta propuesta. Rescato 5 momentos o acciones principales que se han venido desarrollando, cabe insistir, algunas desde finales del año pasado, que no tenían relación con la pandemia en aquel entonces, pero que sin duda han venido a reforzar ahora mismo este tema. Y el resto de actividades, casi la mayoría de las totalidades de estas 5 momentos o acciones, se desarrollaron en un lapso entre abril a julio, y hay otras tareas más que estamos en proceso de culminar, ¿de acuerdo? Tienen que ver estas acciones con la socialización de experiencias, la necesidad o distintas necesidades ante las actividades que se hacen por estas áreas, las prácticas, la recuperación de prácticas, la difusión de información, de apoyos, de actividades en concreto, procesos de capacitación o actualización y como les decía hace un momento, proyectos que aún están en proceso y que esta pandemia pues nos ha obligado a detenernos, a estar atentos, a proponer un cambio de paradigmas incluso y de enfrentarnos a lo que todos pues ya conocemos, ¿cierto? Estas acciones, estamos en la segunda diapositiva de contextualización. Por ahí podrán observar que, bueno, tienen que ver con difusión informativa sobre el cuidado de la salud mental. Comenzamos por ese tema a finales de abril y donde fue necesario hacer énfasis justamente en decir, ya, esta pandemia, ya sabemos, no es una cuestión de salud solamente física, sino la salud emocional empieza a cobrar como algunas facturas en ese sentido. ¿Qué entonces nuestra comunidad educativa puede hacer a través de nuestros orientadores educativos y su apoyo? Otra de las acciones fue, se tuvieron reuniones con orientadores educativos ante esta pandemia y no como un seguimiento común o tradicional que en el área se venía teniendo por alguno de los momentos durante el año, sino que en especial ocasión enfocado a qué está pasando con la pandemia, ¿no? Y cómo lo están viviendo y cómo lo están llevando los orientadores educativos. Un tercer momento, volvió a haber otra difusión informativa respecto a la operación de servicios de la orientación ante la pandemia. Otro cuarto momento, se realizó el precongreso y jornadas de orientadores educativos y tutores, en colaboración, que en un momento les voy a explicar un poquito más, en colaboración con otras instancias universitarias y donde también fue apoyo para este momento en el que estas áreas, insisto, necesitaban de ciertos insumos y recursos. Y finalmente, como último proceso, que es incluso el que está en marcha actualmente, es la generación o la creación de un espacio virtual para las acciones de la orientación educativa y la tutoría y por supuesto la atención mediante este recurso digital o virtual hacia la comunidad educativa o escolar del sistema de educación media superior. En general, estos fueron los 5 procesos que, sumándolos y haciéndolos como una fortaleza, nos dan al día de hoy la guía, los insumos, digamos, para haber propuesto y puesto a su consideración la guía que el día de hoy presentamos. En la siguiente diapositiva les explicaré brevemente lo que son, lo que fueron estos 5 procesos o lo que están y de manera que luego entremos de lleno a conocer la guía, a conocer sus alcances y digamos las actividades esenciales que en un momento dado debemos de cuidar muchísimo en los planteles. Insisto, todo con el afán de apoyar a nuestra comunidad escolar. Bien, el primer proceso, la primera acción, que fue la difusión informativa sobre el cuidado de la salud mental, se hizo, incluso aún está en el portal de SEMS, en la página de SEMS, en apoyo también o en conjunto con otros insumos y recursos que el sistema, la dirección general y otras de las áreas ha venido haciendo para proveer también de estos apoyos. Y que esta difusión sobre, frente al coronavirus, la salud mental también importa, era
necesario rescatar que estaba habiendo se estaban presentando una serie de efectos en aquel primer momento, abril, que no teníamos o teníamos escaso un mes de haber iniciado con la contingencia o esta pandemia, y donde ya veíamos una serie de retos que teníamos enfrente, pero que la universidad también había comenzado a tener algunas alternativas y puesto también a consideración de la comunidad universitaria de áreas o apoyos para poder acudir en un momento dado de que mi salud mental se viera trastocada, ¿no? Entonces, fue una difusión informativa que quiso apoyar a los orientadores para decirles, recuerden, o sea, tenemos nuestra gran mayoría de orientadores educativos o los que están en estas áreas tienen una formación muy específica hacia la salud mental, hacia la psicología, hacia el trabajo social, y pueden tener herramientas ya de por sí en su formación que le pueden dar pie a generar estrategias propias para atender lo que se estaba suscitando. Sin embargo, también estábamos viendo que era necesario reforzar y decir, recuerden que está esto, ¿no? Que también hay estos insumos, que la universidad está creando una línea de atención psicológica, que hay instituciones públicas con las que ya se tienen acuerdos o convenios de la institución en la que pueden acudir, y que estamos a nivel como universidad y a nivel estado en un sistema y en un momento de, pues quizá no sé si de emergencia, pero sí muy crítico y sí muy especial en ese sentido. Entonces fue una difusión donde se hicieron algunas recomendaciones de autocuidado, se ofrecieron algunas alternativas para pedir ayuda, insisto, desde lo institucional que la universidad se había propuesto en ese primer momento y que continúan aún vigentes, y para acudir a especialistas en materia. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda acción tiene que ver con las reuniones de seguimiento con orientadores educativos ante la pandemia. Estas reuniones, déjenme platicarles, y los orientadores que nos ven y nos escuchan recordarán, fue un primer acercamiento para conocer cómo estaban viviendo ellos como personas, pero también como responsables directos de un área tan importante en los planteles y con tanta responsabilidad también, o a la vez, cómo estaban viviendo la pandemia y cómo estaban en un momento dado generando recursos propios en el tema de poder apoyar a su comunidad, apoyándose a sí mismo también. Entonces, en esas reuniones se exploraron desde el sentir que en ese momento había, los retos a los que se enfrentaban ante esta contingencia también. Se socializaron estrategias implementadas en aquel momento que continúan, que han venido fortaleciendo, se han enriquecido cada vez más en estos meses que llevamos de pandemia, y que se empezaron a compartir en ese primer momento que nos reunimos con los orientadores. Hubo una recuperación, una primera recuperación de buenas prácticas y generación de recursos didácticos enfocadas a la orientación educativa, y este es un proceso que próximamente se tendrá la apertura para poder compartirlo no solo a nivel sistema o a nivel universidad, sino al exterior, incluso visualizando de qué se puede compartir con otras universidades, de qué estamos haciendo, de cómo lo estamos viviendo, de qué podemos generar en estas áreas de acompañamiento, de seguimiento, tanto de la orientación como de la tutoría. Y también, por supuesto, se expusieron necesidades muy particulares que los orientadores educativos nos refirieron respecto a su labor como esta figura, ¿de acuerdo? Haciendo énfasis en, pues sí, estamos, lo que decía hace un momento, tenemos recursos, sabemos, estamos capacitados, pero no ante una pandemia, no ante un suceso como el que ahora mismo estamos empezando a vivir, y que no sabemos o no le vemos como el fin hacia dónde se dirigirá. Entonces, en ese sentido, sí fueron muy específicos en decir que podríamos, comunidad de orientación educativa, como sistema de educación media superior, proveerles en el tema de capacitación, pero con temas muy específicos ante esta pandemia, ¿no? Siguiente diapositiva. De ahí la siguiente acción fue el difundir información en cuanto a la operación de servicios
que orientación educativa ofrecía ante esta pandemia. Fue esa actividad o acción un primer acercamiento a lo que hoy la guía conforma. Fue un primer acercamiento en el tema de hacerles llegar a los orientadores, a las escuelas, el tema de, a ver, estamos en un momento de pausa, pero una pausa en movimiento. Lo recuerdo que lo dijo una de las orientadoras educativas en las reuniones, y que esa pausa en movimiento nos lleva ante un reto o muchos retos respecto a seguir dando la atención y ofreciendo los servicios que estas áreas y figuras tienen en los planteles ante nuestros alumnos y la comunidad educativa en general. Entonces, era como, estamos con guardias, estamos ante una contingencia, estamos con muchas dudas, con incertidumbre, con temores, con un sinfín de emociones y de situaciones acumuladas y de frente además, y con poco quizá o nula experiencia o al menos guía de saber y por dónde voy o qué hago, ¿no? Y fue entonces que se implementó y se creó esta difusión para decir, a ver, lo que pueden seguir haciendo es qué actividades en cuanto a atención individual, qué actividades en cuanto a atenciones grupales, cuáles son los medios en los que puedes hacer uso, recursos en los que puedes hacer uso o apoyarte para poder seguir otorgando el servicio, y qué debes de cuidar, ¿no? En específico, siempre, pero en específico en esta pandemia o a partir de esta pandemia. ¿Por qué? Porque si nosotros como orientadores educativos, como tutores, tenemos como escuela, tenemos que nos enfrentamos a diversas situaciones de necesitar apoyo, recursos, pues también lo vimos, y no solo en los contextos relacionados a estas figuras, sino en el tema educativo, por ejemplo, o de otro tipo de servicios que nuestros chicos estaban solicitando, que nuestros profesores estaban solicitando, entonces estaban requiriendo. Y entonces se complicaba, por supuesto, la atención, pero el complicarse no es igual, no es sinónimo a no ofrecerla. Entonces, fue un primer acercamiento, nos resultó, fue una guía para decir, tomen sus precauciones, pero continúan el escenario de atención en la medida, por supuesto, de lo posible. En la siguiente diapositiva veremos la cuarta acción, que tiene que ver precisamente también derivada de la reunión con orientadores educativos y un poco de las necesidades que nos comentaban, que se genera o se adelanta un poco o se realiza, en pocas palabras, el precongreso y jornadas de orientadores educativos y tutores. Comentándoles que esto no iba a ser un precongreso, esto iba a ser un congreso que se tenía organizando desde el mes de octubre aproximadamente del año pasado, y que por obvias razones de esta pandemia, pues al ser un evento masivo, presencial, con algunas propuestas que iban a ser en modalidad semipresencial, pero que la mayoría iba a ser presencial, insisto, con mucha gente que ha venido participando, y donde además las jornadas de actualización y capacitación de orientadores educativos y tutores, que en la unidad de orientación educativa y esta coordinación se han venido haciendo desde hace un par de años a la fecha, anualmente, nos habíamos decidido unir con otras instancias universitarias, que era la Coordinación General Académica e Innovación, la Coordinación de Servicios Estudiantiles y por supuesto el CEMS, para hacer un congreso y las jornadas correspondientes. Sin embargo, queda todo en pausa en aquel entonces, pensando en abril, a principios de mayo, y cuando tuvimos las reuniones a inicios de mayo con los orientadores y que nos decían, a ver, pero díganos qué hacer, o denos unas charlas, o mándenos links, o mándenos libros, o sea, denos como recursos de qué podemos hacer, que fue una de las tantas peticiones y necesidades que comentaron. Sí tenía, y nos vimos como comité organizador del congreso y jornadas, a decir, y si hiciéramos un precongreso en el que echáramos mano de esta virtualidad, que hoy en día ya es más común, creo, que la presencialidad, y que tiene ciertas bondades, y que entonces cómo pudiéramos estructurar un evento que diera apoyo a estas áreas, a orientadores, a tutores, pero también al público en general. Llámese profesores, llámese administrativos, llámese padres de familia, llámense alumnos o quien quisiera verlos,
y que pudiera aportarle algo a su persona, a sus actividades, a sus acciones en este momento en particular. Este precongreso se hizo de alguna manera o de grata manera, creemos al comité organizador, así nos resultó, y con alguna de las o de muchas observaciones que nos hicieron llegar, y constó de 6 conversatorios virtuales, donde hubo interacción directa con expertos en temáticas relacionadas a la labor de orientadores y tutores ante esta contingencia en particular, ¿no? Que iban desde la salud mental, el manejo de emociones, qué pasaba con las adicciones, si se habían incrementado o no y qué hacer, el tema del tiempo, el tiempo que de alguna manera luego usamos o de qué manera lo usamos, acompañamiento y consejería a distancia con algunos términos o algunas rutas que podían seguirse, otras no, porque pueden estar muy generalizadas y tenemos un tema ahí de cuidado de datos y demás, pero otro sinfín de temáticas que de alguna manera tenían razón de ser y apoyar ante esta contingencia, a estas áreas tan importantes. Y por último, en la siguiente diapositiva, la quinta acción relacionada a contextualizarles la creación de esta guía está la generación virtual para las acciones de la orientación educativa y la tutoría. Este espacio virtual, si bien ya se venía haciendo un intento en la Unidad de Orientación Educativa o distintos intentos aislados para desarrollar de esa manera las acciones de estas áreas, pues insisto, esta pandemia, entre los retos que nos ha venido a traer, entre otras cosas, pues motivó a decidir que hiciéramos ya, que trabajáramos en este espacio virtual, que apoyara a las acciones de la orientación y la tutoría en el CEMS, que fuera un espacio virtual institucional donde permitiera atender y operar ante las acciones que estas áreas realizan, recuperando, y ojo, es bien importante, porque este espacio virtual que aún está en construcción y donde nos hemos propuesto como meta el terminarlo durante lo que resta de este año, esperemos así sea y que pueda entrar en vigor en el ciclo 2021A, sí tiene que ver que estamos recuperando las ideas, las necesidades, las opiniones de estas figuras, tanto de orientadores educativos como de coordinadores de tutorías. ¿Por qué? Porque es necesario que este espacio sea de todos, no sea algo que luego venimos y hacemos detrás de cámaras y pareciera, está muy bien y funciona. Y en la operatividad de los planteles luego resulta descontextualizado. Entonces, estamos recuperando, se hizo una encuesta con estas figuras para determinar justamente qué es lo que se iba a trabajar, qué es lo que preferían, cómo consideraban o veían viables ciertos insumos de estos espacios, y que bueno, también para el sistema de educación media superior está empezando o ha sido un reto para poder establecer y aterrizar esta propuesta, pero que sabemos que sin duda va a venir a beneficiar muchísimo las acciones de estas áreas. Además de que, bueno, insisto, no sabemos, ¿no? Dentro de lo que tenemos ante esta pandemia es justamente la incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué sigue y cuánto tiempo más sigue. Entonces, los insumos se tienen que ir generando, las acciones se tienen que ir dando, socializando, por supuesto, aplicando, enriqueciendo, modificando, y en este sentido, pues ir dando todo siempre hacia el objetivo y propósito principal, que es el apoyar a la atención, al acompañamiento de nuestros bachilleres, de nuestra comunidad educativa en su o durante su trayecto en el bachillerato que cursan. Entonces, en general, espero no haberme extendido tanto, luego se me da por hablar mucho, pero en general esto es, digamos, la contextualización, el propósito de esta guía, que esperamos, por supuesto, y les digo, todo se puede ir mejorando, todo se puede enriquecer. Es la primera propuesta que les socializamos.
Y sobre la marcha creo que tanto los orientadores, los coordinadores de tutoría, los mismos tutores, los directivos, los coordinadores académicos, los jefes de departamento de servicios educativos, pueden ir dándonos también una visión distinta, ¿no?, de sus planteles y en conjunto poder mejorar en un momento dado, en un corto plazo y mediano plazo, y mientras dure este momento de pandemia, esta guía, estos recursos que les presentaba, los que vienen, por supuesto, están ya en camino, y los que se tienen planeados generar para insumo de apoyo. Bueno, sin más, le cedo la voz a Lore, a la doctora Lorena Prieto, jefe de la Unidad de Orientación Educativa, y para que nos dé como más detalle y nos presente algunos insumos propios de la guía. Adelante, Lore. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para la Unidad de Orientación Educativa, esta reunión significa una oportunidad muy importante porque nos permite acercarnos a los directivos en las escuelas y tener como un canal mucho más estrecho en cuanto a la comunicación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia a esta reunión virtual. Como ya les comentaba la maestra Karen, voy a platicarles respecto a la guía de actividades esenciales en orientación educativa y tutorías durante la pandemia. Este documento se generó con la finalidad de marcar unas pautas en la continuidad de los servicios de orientación educativa y tutorías durante esta pandemia y también responder a las necesidades de los alumnos en los ámbitos de competencia de la orientación educativa y tutorías también en este contexto de contingencia. Bien, los insumos que hemos generado para apoyar la labor de los orientadores educativos, de los coordinadores de tutorías y de los tutores son dos. Una es una guía en PDF que podemos observar en la tercera diapositiva. Esta guía en PDF se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes vía correo electrónico y la idea es que nos apoyen en la difusión de este material con todas las instancias o todas las figuras que están involucradas en los procesos de orientación educativa y tutorías en sus escuelas. Asimismo, se generó una serie de infografías disponibles desde Geniali. Les haremos llegar también los enlaces para que ustedes los puedan descargar. Ya veremos más adelante ahorita en la reunión como la alternativa que tenemos con estas infografías que nos permiten tener acceso a esta información de manera muy amigable. Y bueno, otra de las estrategias es justamente esta reunión. Entonces, vamos a entrar en materia. La siguiente diapositiva, por favor. La guía de actividades esenciales en orientación educativa y tutorías contiene los siguientes elementos. Está el apartado de preguntas frecuentes, en el cual se hace referencia precisamente a algunas puntualizaciones que luego son muy recurrentes con los orientadores educativos, los coordinadores de tutorías y tutores, y lo que buscamos es pues anticiparnos a las dudas que se pudieran generar en relación a las actividades que tienen que hacer o los ajustes que tienen que hacer a las actividades. También hay un apartado exclusivo para orientación educativa, otro apartado para la coordinación de tutorías, uno más para los tutores. Ahí hacemos una acotación especial y hablamos de actividades transversales. Estas actividades transversales se refieren a aquellas que realizan todos los tutores, ¿sí? No corresponden a un momento de la tutoría en específico, pero también se puntualiza en tutorías de ingreso, en acciones de tutorías de trayectoria y las acciones de los tutores de egreso, de tal manera que podamos tener algunas pautas muy puntuales de qué tenemos que hacer o qué alternativas podemos considerar para dar continuidad a los servicios, tanto de orientación como de tutorías. La siguiente diapositiva, por favor. También, quiero mostrarles algunos ejemplos, algunas impresiones de pantalla de la guía de actividades esenciales con la finalidad de explicarles
cómo es que está distribuido el material. En un primer momento, creo de su lado izquierdo, aparece una impresión de pantalla de un apartado del área de orientación educativa. Se hace referencia en la guía de la actividad, de la acción que va a realizar o que realiza el orientador educativo, y enseguida vienen las alternativas de trabajo que pueden ser acciones a distancia o actividades semipresenciales. Esto con la finalidad de que considerando el contexto de su escuela y también incluso la infraestructura o los insumos con los que cuentan los recursos humanos, puedan considerar si es viable tener actividades semipresenciales o si definitivamente lo vamos a trabajar totalmente a distancia. En la impresión de pantalla que aparece al centro es un ejemplo del apartado del coordinador de tutorías. De la misma manera se hace referencia a la actividad en el subtítulo y se hace la sugerencia de cuáles son las actividades o de qué manera puede llevar a cabo estas actividades. Y finalmente, del lado derecho, aparece una impresión de pantalla con el apartado del tutor. ¿Sí? De la misma forma aparece como subtítulo la estrategia en concreto, y luego se hace referencia a cómo podemos llevar a cabo estas actividades, ¿sí? Que pueden ser en el plano semipresencial o en el plano de la virtualidad. Más adelante les voy a hablar ya de algunas acciones en específico. En la siguiente diapositiva me gustaría mostrarles las impresiones de pantalla de las infografías. Yo creo que estos materiales nos pueden ser muy útiles dentro de la escuela para socializarlas con los orientadores educativos auxiliares, con el cuerpo de tutores, incluso con los propios profesores, para que ellos tengan acceso a la información y sepan cuáles son los canales con los que pueden trabajar con sus estudiantes. No siempre el tutor es el que se da cuenta de la necesidad de un alumno, puede ser un profesor que no tiene el rol de tutor y al tener esta información seguramente va a saber qué hacer. Al final de estas diapositivas les voy a mostrar un ejemplo de cómo estas infografías pueden ser un apoyo muy valioso para poder bajar la información al resto de la comunidad. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las preguntas frecuentes, y aquí sí me voy a detener para dar una explicación de manera muy general al respecto. Entre las preguntas frecuentes que ustedes van a encontrar en la guía, junto con sus respuestas, está primero que nada lo que entendemos por medidas de sanidad. Cuando hablamos de medidas de sanidad en la guía nos referimos a todas aquellas medidas que las autoridades han sugerido para trabajar en este contexto de pandemia. La sana distancia, el uso de cubrebocas, evitar las aglomeraciones dentro del plantel, ¿sí? Entonces, tendríamos que ir sumando a estas medidas de sanidad aquellas que las autoridades vayan incluyendo, ¿sí? Otra de las preguntas muy frecuentes es: ¿cuáles son las problemáticas en las que yo tengo que enfocarme durante la pandemia o en las que tengo que priorizar? Para orientadores educativos, para tutores, coordinadores de tutorías, necesitamos redoblar esfuerzos para atender aquellas necesidades que tengan que ver con el rendimiento académico de los alumnos. Cualquier situación que ponga en riesgo la trayectoria del estudiante tenemos que atenderla. Y bueno, en este marco que estamos viviendo de pandemia, pues tenemos que reforzar muchísimo más la detección de estudiantes que pueden estar en riesgo escolar. Otro de los aspectos que tenemos que atender como prioritarios son aquellos que tengan que ver con la salud emocional, que también en los casos de estudiantes e incluso profesores que han tenido alguna situación o alguna afectación emocional se ha incrementado en estos tiempos de pandemia. Entonces tendríamos que estar atendiendo especialmente esas situaciones. ¿Cómo tengo que atenderlo? Si el estudiante tiene una situación emergente, hay que atenderlo de manera presencial si la situación lo amerita y el contexto lo permite, ¿sí? Y luego también hablaremos de otros medios de trabajo con los estudiantes.
Bien, también respecto al cuidado de los datos de los alumnos, en la guía se nos remite a la ley de transparencia, donde hay un apartado que nos habla de cómo manejar los datos, la ley de protección de datos y de la información. Ya en la guía viene la liga para que ustedes puedan revisar esos documentos y los tengamos muy presentes. Finalmente, sobre las plataformas sugeridas para el trabajo y los cuidados a considerar, en la siguiente diapositiva me voy a permitir hacerles algunas sugerencias. Y sí hacer aquí una puntualización. Son medios sugeridos, son cuidados a considerar. Sin embargo, sabemos que en cada uno de los planteles ustedes pueden optar por otros medios de comunicación con los estudiantes. Bien, para el trabajo síncrono en orientación educativa y tutorías, podemos hacerlo a través de Meet, gracias a la cuenta que tenemos de académicos, de @académicos, podemos nosotros tener acceso a diferentes privilegios a través de Meet, como es grabar las sesiones y compartirlas con los interesados. Sugerimos estas dos plataformas y siempre y cuando los temas que se traten dentro de las sesiones no transgredan la integridad de los participantes, podemos grabar las sesiones y compartirlas con los interesados, siempre buscando también la autorización de quienes participan en la sesión, avisarles que la sesión será grabada. Eso es muy importante porque nosotros manejamos datos sumamente sensibles. En el caso del trabajo asíncrono, han sido diversas las plataformas que se han trabajado por parte de cada una de las escuelas. Repito, las que sugerimos son estas, sin embargo ustedes tienen la apertura de poder trabajar con otras. Para el trabajo asíncrono decía entonces que podemos hacerlo también a través de Classroom o a través de Moodle. Eso también ustedes pueden definirlo. ¿Qué cuidados tenemos que considerar para el trabajo asíncrono? Que en los grupos virtuales que estén alojados en estas plataformas únicamente participen los alumnos que estén integrados en el grupo de tutorías, por ejemplo, o en el grupo de estudiantes con el que esté trabajando el orientador, de tal manera que haya un control en quienes están dentro de la plataforma, ¿sí? En caso de los trabajos que hacemos con casos, tanto en la tutoría individual como en el trabajo que hace el orientador educativo, podemos hacerlo de manera presencial cuando el caso lo amerite y cuando las condiciones no lo permitan, pero también tenemos la opción de hacerlo a través de algunas plataformas, como puede ser la videollamada por Meet, Hangouts o WhatsApp incluso. Aquí la sugerencia es que las sesiones de trabajo individual no se graben, ¿sí? Porque seguramente habrá temáticas que se abordan y que sean complejas y que tengamos que salvaguardar. Sin embargo, la evidencia de trabajo se tiene que realizar de manera física en nuestros formatos o de manera electrónica en nuestra computadora para tener como la evidencia del trabajo. Pero repito, no debe de grabarse para que no quede esta evidencia de cosas que se pudieron haber vertido durante la sesión de trabajo individual. Mucho ojo con eso. Sobre los medios de difusión de materiales audiovisuales, pues podemos hacerlo con mucha más libertad, porque estamos hablando de difusión, por ejemplo, de infografías, de a lo mejor algún material, algún video que puede ser educativo o formativo para nuestros estudiantes. Lo podemos hacer por redes sociales, como es Facebook, WhatsApp, y simplemente tener en cuenta que las redes sociales se utilizarán solo para difundir información y avisos, tratar de evitar en el uso de WhatsApp o Facebook el manejar temáticas más complejas o que requieran otro tipo de cuidados, ¿sí? Entonces, por plataformas de redes sociales sugerimos solamente difusión de información, ¿sí? Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Respecto a las actividades presenciales, voy a emitirles algunas recomendaciones. Y ahí en la diapositiva incluso van a ver que aparece una manita con un hilito amarrado. Eso quiere decir, por favor, que no se nos olvide tenerlo muy en cuenta. Sobre las actividades presenciales. Cuando se realicen actividades presenciales, se recomienda realizarlas con grupos pequeños, con las medidas de sanidad.
En la guía van a encontrar ya de manera más desglosada una serie de actividades donde ya viene como esta recomendación, sí, pero siempre tener presente que en el caso de las actividades presenciales, no trabajar con grupos grandes, sí, siempre tener las medidas que las autoridades nos estén recomendando. Otra de las acciones que no debemos olvidar es respecto a la aplicación de instrumentos de diagnóstico. Sobre los instrumentos de diagnóstico, en caso de que realicen aplicaciones de instrumentos de manera digital, por recomendación de nuestras autoridades, se sugiere vincular la información al código del estudiante, para con esto cuidar la confidencialidad de la información. ¿Cuándo es cuando podemos cometer un error? Si yo vinculo el nombre del estudiante a su teléfono y luego lo vinculo además a su correo electrónico. Estoy haciendo un mal manejo de la información porque tengo como todos esos datos asociados a una persona, ¿sí? Entonces es lo que debemos de cuidar. En cambio, si hacemos la aplicación digital de los instrumentos y la asociamos al código del estudiante, en este caso solamente nosotros tenemos el dominio de a quién le pertenece ese código y por supuesto el interesado, ¿sí? Entonces es muy importante también hacerles llegar el aviso de privacidad a los estudiantes cuando se vaya a aplicar algún instrumento de manera digital, para que eso también pues esté dentro de la norma, ¿sí? Ahora bien, otra recomendación que tenemos que tener en cuenta es sobre el manejo de expedientes. ¿Cómo le vamos a hacer con sobre todo los tutores, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con el expediente grupal si estoy en casa, si estamos trabajando desde casa? Pues bien, la recomendación es que el expediente grupal permanezca en la escuela y en caso de que se requiera que el tutor tenga acceso al expediente o parte del expediente, hay que hacerlo con el visto bueno del coordinador de tutorías, y el coordinador de tutorías tendrá que hacer un registro de los documentos que el tutor se va a llevar a casa, ¿sí? Justificar primero por qué los necesita. El CT entonces da el visto bueno y lo registra, y así tenemos resguardados, aunque no estén físicamente dentro de la escuela, pero hay un resguardo a través de este registro en bitácora de que un tutor se llevó parte del expediente o el expediente a casa porque tenía que atender alguna situación en específico. Ahora, ¿qué sí va a tener el tutor en su poder? Únicamente aquellos materiales, aquellos instrumentos o aquellos formatos que requiera para su trabajo cotidiano de tutoría. Eso sí los tendrá en casa, y luego ya la escuela determinará la manera en que pueden integrarlos al expediente físico que se tiene en la escuela, ¿sí? Bien, bueno, en cuanto a las recomendaciones generales, a grandes rasgos serían estas. Como les comentaba, en la guía viene de manera más puntual cada una de las cosas que tendrán que ir considerando. Repito nuevamente, estas son algunas sugerencias. Finalmente, las escuelas conocen cuáles son los recursos humanos con los que cuentan, los recursos de infraestructura, las posibilidades que tienen de hacer actividades con algunas adecuaciones, y por supuesto que pueden realizarlas como les convenga dentro de la escuela, considerando pues las pautas que les estamos presentando en esta reunión. En la diapositiva que están viendo en este momento de las ligas de acceso a infografías, aparecen las ligas con las cuales ustedes pueden accesar a las infografías que se realizaron. Las infografías contienen exactamente la misma información que está en la guía, en el PDF que también les vamos a hacer llegar, de tal manera que pueda ser como más accesible la información, más cómoda, más práctica para leerla, ¿sí? Les vamos a hacer llegar también estas ligas, y ahorita vamos a ver un ejemplo de una de las infografías, pero antes únicamente dejarles los teléfonos y nuestros datos de contacto en la unidad de orientación educativa. Si necesitan más información, no duden por favor en comunicarse con nosotros. Tenemos un grupo de Facebook, UOE SEMS. Algunos de ustedes ya están integrados a este grupo de Facebook, pero si alguno no está integrado,
mándenos la solicitud de acceso al grupo, o bien mándenos un correo electrónico y con muchísimo gusto los vamos integrando. Este es un grupo cerrado porque se pretende que solamente sea para orientadores educativos y coordinadores de tutorías, y por supuesto directivos, coordinadores académicos están también invitados. Ahí socializamos información de interés para cada una de las áreas. También tenemos los grupos de WhatsApp de de coordinadores de tutorías, y de orientadores educativos. También ya algunos están integrados, pero si alguien todavía no forma parte de estos grupos de WhatsApp, igual mándenos un correo, comuníquense con nosotros y con mucho gusto los integramos. Nos ha sido muy útil el trabajo en los grupos de WhatsApp porque nos permite socializar información de una manera muy rápida. Y finalmente, los teléfonos en la oficina. Estamos en la extensión 14382 y 14383. En este momento estamos trabajando desde casa, entonces mi sugerencia sería que fuera pues a través de correo electrónico, que sigue siendo el medio institucional por excelencia, y luego pues el WhatsApp o las redes sociales. Muy bien. Bueno, voy a pedirle a mis compañeros de apoyo técnico si nos pueden mostrar un ejemplo de una de las infografías. La infografía que vamos a ver es la de preguntas frecuentes. En ella aparece cada una de las preguntas que ya estuvimos ahorita revisando, que entendemos por medidas de sanidad, cuáles son los problemas en los que me tengo que enfocar, los cuidados que debo de tener con los datos del alumno y las plataformas sugeridas para el trabajo. Si nosotros damos clic o nos posesionamos en cada una de las preguntas, automáticamente se despliega la respuesta. Y así en cada una de las infografías. Son 4 infografías. La de preguntas frecuentes, que es la que estamos viendo, la de orientación educativa, la de coordinación de tutorías y la de los tutores. Y todas tienen la misma característica. Aparece el tema central, nos posesionamos con el cursor en el tema que queremos desplegar y automáticamente nos aparece la pantalla emergente en la infografía con la información que corresponde a esa idea general. Como pueden ustedes observar, es realmente muy amigable la infografía y seguramente les va a ser muy útil para socializarla incluso con los estudiantes, por ejemplo, en el caso de la infografía de tutorías, para que sepan pues cuáles son las acciones que realiza un tutor. Igual con sus orientadores educativos auxiliares, con el cuerpo de profesores del plantel. La idea es que si todos tenemos la información, el trabajo pueda ser mucho más armónico en el sentido de la operatividad que tiene el trabajo de orientación educativa y tutorías. Y bien, pues por mi parte sería todo. No sé si hay alguna pregunta pendiente, maestra Karen, si hay algún comentario. Gracias, ¿no? Gracias, Lore. De alguna manera, bueno, acaba de presentar Lore de una manera muy detallada, si quieren un poquito rápida, porque la guía que se les hará llegar, por supuesto, a todos ustedes, ya la podrán descubrir, ya la podrán revisar, ya quizá les empiece a generar alguna de las inquietudes o dudas también en específico, y que, como bien dijo Lore, pues estaremos atentos y estaremos con toda la disposición para seguir apoyando al respecto, ¿no? Esta guía, pues si se fijaron, tiene insumos y fue elaborada para otorgar insumos o recursos que den apoyo a lo que veníamos comentando, pero también de una manera agradable, fácil, que dé como pie a que pueda ser utilizada, socializada dentro de las comunidades escolares, y que de alguna manera den pie también a generar quizá a partir de esta guía o de esta propuesta de guía de actividades esenciales con estos recursos, den también pie a que en cada plantel se haga luego una propuesta propia en el tema de qué es lo que debemos de cuidar, que institucionalmente, oficialmente más bien les estamos compartiendo, pero que luego adecuamos porque hay diversidad de contextos en cada uno de nuestros planteles, como bien sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias, Lore, por compartirnos la información.
Y pues pasamos, si gustan, al momento de preguntas, si es que hubiera al respecto. Así es, Mariana Gutiérrez y tanto Gabriela Martínez nos preguntan ¿cuándo nos harán llegar la guía y el acceso a los materiales digitales? Hoy mismo les hacemos llegar a los directores, coordinadores académicos, orientadores educativos y coordinadores de tutorías esta información, vía correo electrónico, por supuesto que sí. Gerardo Garavito Aguirre, ¿cuántos alumnos equivale a decir que es grupo pequeño o de qué depende? De las indicaciones que se tengan por parte de las autoridades, por ejemplo, tengo entendido que el número de personas que pueden permanecer en una sala está determinado por el tamaño de la sala. Entonces tendríamos que ubicar primero eso para ver cuántas personas pueden estar en un mismo espacio, dependiendo también del tamaño del espacio. Laura Magaña Villa, Lore, relacionado con las cuentas de correo de Google de alumnos y personal, ¿qué posibilidad habría de que en el caso de los alumnos de primer ingreso se pueda gestionar la generación de cuentas desde el día posterior al término del periodo de entrega de documentos, dado que, ya que no habrá examen, sus trámites quedarán listos desde esa fecha? Esto con intención de poder informar y trabajar con estos chicos sobre el registro a plataformas y uso de registros como las de MIR desde el curso de inducción, utilizando ya su cuenta oficial. Sí, bueno, eso lo revisamos con el área correspondiente, con mucho gusto, y les hacemos llegar la respuesta de esas áreas a través del correo electrónico. Existe la duda de si los orientadores educativos de enlace y los orientadores auxiliares pueden pertenecer a los grupos de WhatsApp que ustedes estaban mencionando anteriormente. ¿Sí se puede? Sí, sí están, ¿no? Los auxiliares no, los de enlace, algunos. Los titulares, nada más. Solo los titulares, ok. Sí, yo creo que vamos a valorar la pertinencia de incluirlos porque el grupo fue creado con el objetivo de tener la comunicación directa con los responsables de orientación educativa, que en este caso son los orientadores titulares. Sin embargo, a raíz de este comentario vamos a ver la posibilidad de integrarlos o si hacemos un grupo adicional, pero lo valoramos, lo vemos. María Antonieta Hermosillo Salcedo, ¿la guía será enviada al orientador educativo o los orientadores auxiliares tendremos acceso también? Se va a enviar la guía a los orientadores titulares, a los CT, a los coordinadores de tutorías también, y les pedimos que sean ustedes, orientadores y CTs, los que hagan... Compartan al resto de los orientadores auxiliares. Nos pregunta Alba Villanueva, ¿las redes sociales de trabajo pueden ser independientes de las cuentas de las escuelas? Es decir, ¿se podrá abrir una página desde la unidad de orientación educativa? Se refiere, ¿me puedes volver a leer, por favor? ¿Las redes sociales de trabajo pueden ser independientes de las cuentas de las escuelas? Es decir, ¿se podrá abrir alguna página desde la unidad de orientación educativa? No, si se refiere a la unidad de orientación educativa del CENS, no. Normalmente las tienen abiertas de la página de la preparatoria o a partir de una cuenta de correo electrónico también del plantel. De acuerdo. Berta Gómez, ¿hay alguna indicación o sugerencia especial para el desarrollo del curso de inducción para los alumnos de primer ingreso? Sí, en la guía ya hay algunas pautas, algunas sugerencias para el curso de inducción, pero también les reitero, partimos del hecho de que estas sugerencias son muy generales porque cada plantel tiene condiciones diferentes. Pensemos, por ejemplo, en un plantel que tiene un auditorio con capacidad para 1000 personas, donde puede llevar a lo mejor alguna sesión de curso de inducción con todas las medidas de sanidad que las autoridades están recomendando, o que tenemos escuelas que apenas tienen sus aulas, no tienen un espacio abierto suficiente para albergar a una gran cantidad de personas, entonces las condiciones son distintas. Nosotros les pedimos por favor que ese tipo de decisiones que ya son como muy específicas las tomen con sus autoridades, considerando como el contexto en el que están, y nosotros solamente les damos algunas pautas generales. Entonces chequenlas a ver si les son útiles, y por supuesto que si hay alguna otra pregunta, dejamos abiertos los canales de comunicación para continuar con esta plática. Ok, la preparatoria 16 nos pregunta, ¿cómo se llevará a cabo la ficha de datos iniciales?
Bueno, ahorita la estrategia que tenemos es que se aplique de manera física. Se puede también en la guía aparece esa recomendación que se pueda ir trabajando algunas cosas de manera electrónica. Sin embargo, estamos en el proceso, maestra Karen, de trabajo para generar un espacio virtual para la orientación educativa y tutorías, y que incluye precisamente la identificación la captación de datos por parte de los alumnos. Lo que sí podemos ir pensando es, y que también viene en la guía establecido, que a través de los tutores se puede ir generando un directorio básico con los estudiantes, para en caso de aquellas escuelas que no puedan aplicar la ficha de identificación, que es una ficha extensa. La nueva versión ya la vieron, se las mandamos recientemente, y pues requiere sí de datos muy precisos, pero en este momento pudiéramos a lo mejor, y como les digo, eso viene en la guía, ir recuperando un directorio básico con los estudiantes a través de los tutores. Luis Campos nos pregunta, ¿podrían agregar a los grupos al jefe de departamento de servicios educativos? Si pudiéramos abrir un grupo de WhatsApp con el jefe de departamento de servicios educativos, yo creo que sin problema. Sin problema. Okay. Por último, Partida Pulido Mari, buenos días. Perdón la manera de evidenciar el trabajo, cada escuela determinará su plataforma y las actividades a evidenciar serán las mismas que ya se manejaban, o se le dará prioridad a las sugeridas aquí en la guía. Bueno, sí, cada escuela tiene la opción de definir con qué plataforma va a trabajar, porque eso tiene que ver incluso con aquello que les ha funcionado, las preferencias incluso de los profesores, de los propios alumnos. En eso ha habido apertura por parte del sistema de educación media superior, entonces siéntanse con la libertad de elegirla. Respecto a las evidencias, se va a seguir trabajando con las mismas que ya se venían dando en el informe. Sí se va a hacer una adecuación a la base de datos del informe, pero bueno, serán más en función de la información que requerimos tener, más que en las evidencias propiamente, pero les haremos llegar también esa información en su momento. Bien. Tenemos dos nuevas y últimas preguntas. ¿Cuándo serán esos cursos? Nos pregunta Nena Mares. Los cursos, no sé si quizá hubo alguna confusión con lo de la guía, con los cursos de inducción. Si no nos quedó pues claro, pudiera contactarnos directamente, ¿no? Sí. En la unidad de orientación educativa para especificar más sobre su duda, porque si no nos queda muy claro a qué cursos se refiere. Por último, Atsiri Bojorques, la unidad de orientación educativa de la prepa puede crear una página de Facebook para compartir las infografías y material importante. sí, claro, pueden crear la cuenta, nada más que sí esté asociada a un correo electrónico que sea institucional, que no sea el correo personal, para evitar luego que haya un manejo cuestionable de la información. Y por supuesto que sí se puede hacer. Y que sean grupos cerrados para que solamente los estudiantes de la escuela, los profes de la escuela tengan acceso y tener un poquito más de control, aunque luego es imposible hacerlo en redes sociales, pero al menos nos permite tener un poquito más de control. Perfecto. Bien, ya para cerrar, como ustedes pudieron ver y con alguna de las preguntas o comentarios del chat que nos hicieron llegar, que seguramente se están todavía generando, y cuando tengan ya la guía y los insumos, habrá quizá más dudas muy concretas o preguntas al respecto, pero como pudieron observar, es una guía de sugerencia sobre actividades esenciales de la orientación educativa y la tutoría. Es decir, no es, o en este sentido más bien, es adaptable en cuanto a qué actividades se pueden desarrollar e incluso el cómo, porque hay opciones de cuáles son las esenciales, de ahí el objetivo de la guía, y bajo qué recursos o medios pueden desarrollarlos o pueden desempeñarlos. Pero debemos de tomar en cuenta lo que hemos venido mencionando tanto Lore como su servidora, que finalmente cada plantel es un contexto muy particular, donde tiene diversidad de opciones, también de limitantes, también de otras posibilidades, y que en un momento dado es importante
que en conjunto estas áreas, tanto orientación educativa como tutorías, en conjunto en su colegio departamental con las autoridades de su plantel, determinen cuáles serán esas actividades a las que le darán prioridad en estas áreas y bajo qué términos, condiciones, medios, recursos y demás van a poder desarrollarlas. Aquí lo importante es considerar que son importantes aquellas que ustedes consideren como prioritarias o necesidad o como necesidad en su plantel para sus alumnos, para sus profesores. En este tema de si lo vemos como, pero estamos en pandemia, pero no podemos generar, no podemos traerlos. Hay dudas, algunas en el chat, un par de ellas, estuvieron referidas a chicos de primer ingreso. Como ustedes saben, porque fue presentado en días pasados en Junta de Directores, para los alumnos de primer ingreso habrá unas sesiones o se hizo una propuesta para que ellos, en la mayoría de las posibilidades, asistan de manera escalonada a los planteles, cuidando y teniendo, por supuesto, todas las medidas de seguridad, de sanidad, de distancia y de lo que corresponda para que acudan a los planteles, y donde entonces, a la vez como esa misma propuesta se hizo por parte del director general, se dejó también sobre la mesa de ya los horarios que se establezcan, las estrategias, ya serían muy particulares de cada plantel. Pues en este sentido nos sumamos con esta guía de actividades esenciales de estas dos áreas tan importantes, insisto, porque finalmente no podemos dejarlos como en un tema de darles un modelo de inducción en la cuestión académica solamente, cuando finalmente, si esto en ese semestre se termina, o en 2 o en 3 o en los que se termine este momento de pandemia, no nos dan para tener a los alumnos de manera presencial, pues tendremos que entrarle en cuanto a otorgar los servicios que así se requieran por la comunidad escolar o educativa de cada plantel. Entonces es muy importante que nuestros directivos, que todos los involucrados, específicamente y de manera operativa, ustedes, orientadores educativos, coordinadores de tutores, jefes de servicios educativos y demás, sí establezcan, insisto, esas estrategias que puedan dar pie a seguir otorgando los servicios, cuáles serían esos, de qué manera, y donde entonces la guía es eso, una guía de insumos, de recursos, de sugerencias, donde pueden hacer uso, donde con toda la disponibilidad está la unidad de orientación educativa y su servidora para poder orientarles, para poder ayudarles o apoyarles en lo que requieran, y para que esto salga en el sentido de apoyo y de acompañamiento lo mejor posible, ¿de acuerdo? Acompañarlos, por supuesto, ustedes también en los planteles. Entonces, esto es en concreto la presentación, la socialización de esta guía que el día de hoy les queríamos compartir. No sé si hay algo más, Lore, de tu parte. No sería todo. Muchas gracias. Y en un momento dado, pues agradecerles su atención a esta sesión, reiterarles los saludos del director general, del secretario académico de este sistema, por supuesto los míos, y seguimos y estaremos en contacto. Muchísimas gracias y excelente día. Hasta pronto.